continuamos con nuestra serie de Ruth que iniciamos justamente la semana pasada, que he titulado Un oasis en el desierto, donde en general en el libro de Ruth nosotros estamos viendo la soberanía, el cuidado y la fidelidad de Dios. Pero yo les decía que titulé este libro o este estudio Oasis en el desierto. ¿Recuerdan por qué estamos hablando de que este libro nos habla de que este es un oasis en el desierto? ¿Alguien lo recuerda? Esto tiene que ver con el contexto en el que suceden los acontecimientos. ¿En qué contexto está sucediendo toda la historia de Ruth? ¿Qué contexto de Israel nos están platicando ahí? ¿Lo recuerdan? Es cuando Israel está en el tiempo de los jueces, un tiempo de decadencia espiritual del pueblo del Señor. Aunque estaban dentro de la teocracia, donde Dios estaba gobernando en ellos, Él había puesto jueces en diferentes partes de las tribus para que ellos hicieran ¿qué? ¿Qué tenían que hacer los jueces principalmente? Recuerden, los jueces no eran como estos jueces que nosotros vemos el día de hoy que dicen inocente o culpable. Estos jueces, ¿cómo eran? Para darles un ejemplo, Sansón era un juez, ¿sí? Pues tomaban decisiones en asuntos difíciles. Ok, ellos eran seleccionados por Dios para dirigir a su pueblo en hacer la tarea principal de sacar a los cananeos de su tierra. Recuerden, ellos acaban de conquistar la tierra prometida para ellos, una tierra de leche y miel, de mucha abundancia, pero que era gobernada por Canaán, por los cananeos. Entonces tienen que empezar a sacar a los cananeos de ahí para que ellos se queden con su tierra. Y les advierte, y cuidado, no se vayan a adoptar las prácticas religiosas de estos paganos, porque no solamente había cananeos alrededor, había otras naciones. No se junten con ellos, no se casen con sus hijas. Entonces están todas estas advertencias de saca a los paganos de ahí y no dejes que te influencien. ¿Qué sucedió en el tiempo de los jueces? No estaban sacando a los cananeos de su lugar, y en su lugar están adoptando sus prácticas religiosas, se están casando con sus hijas y por lo tanto siendo influenciados por naciones paganas. Así que, ¿qué hace Dios cuando su pueblo es infiel? Hay disciplina. Así es, el Señor, para hacer retornar a su pueblo por el buen camino, como buen padre, los disciplina. Y uno de los métodos para disciplinar a su pueblo fue la hambruna. Él permitió que hubiese hambruna en Israel. Así que a raíz de esta hambruna, una familia dice, no, la situación aquí está bien complicada, hay mucha hambre, así que mejor vámonos a Moab, una nación pagana, que a lo mejor tenía más abundancia que Israel en ese momento. Entonces ahí inicia nuestra historia. Dice Ruth 1:1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. ¿Qué pasó en el tiempo en el que este hombre se fue con sus 2 hijos y su mujer a Moab? Que ya desde ahí estamos mal, ¿no? Estamos viendo una actitud equivocada de este hombre, porque en vez de estar en el pueblo, en el lugar donde el Señor quería que estuvieran, haciendo la tarea que tenían que hacer de sacar de ahí los cananeos, ellos mejor huyen de la situación difícil, como muchas veces podemos hacerlo nosotros. Mejor evito la situación difícil y me voy a lo que más me conviene, pero no lo que quiere Dios. Entonces ellos hicieron lo que más les convenía. Es un lugar donde había abundancia. Estando allá, ¿qué pasa con sus 2 hijos? Se casan con mujeres paganas. Aquello que estaba prohibido lo estaba permitiendo este hombre. Se casaron con mujeres moabitas. Y luego, ¿qué pasa con este varón y sus 2 hijos? Mueren estando allá. Así que queda viuda su esposa, Noemí, y sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Así que estando en esta situación de ser viudas, ¿qué es particular sobre las viudas en ese tiempo? Por ejemplo, yo les decía la semana pasada, una viuda el día de hoy puede subsistir por ella misma. Es más, le afecta mucho el hecho de que su marido muera. A veces hasta conviene, ¿no? Le quita deudas, le deja ahí dinero. A veces hay mujeres el día de hoy que cuando quedan viudas parece que son más autosuficientes, ¿no?
Es una era muy diferente a la de hoy. No digo que sea conveniente para la mujer, ni que Dios quiera eso para la mujer, pero a veces sucede así. Pero en aquellos tiempos, ¿qué pasaba cuando una mujer quedaba viuda? Quedaba desamparada. Era una total inseguridad para la mujer. No iba a tener provisión, o si la tenía iba a ser mínima, protección, voz, prácticamente quedaba abandonada, sola, sin mucho futuro prometedor. Y es en medio de todas estas situaciones que estamos nosotros observando que este libro es un oasis en el desierto, porque Dios, a pesar de tantos acontecimientos catastróficos que nos están presentando por el contexto de lo que pasa en Israel con los jueces y lo que está pasando con Noemí y Ruth perdiendo a sus esposos, vemos que Dios muestra este libro como ese agua, como esa última coca en el desierto, ¿no? Aquello que les da un refresco a su alma. Entonces vamos a ir viendo, porque aquí, curiosamente, de este libro, obtenemos nosotros la información de aquellos que son la descendencia o los quienes iban a tener como descendencia a Jesús el Salvador, el Mesías. Entonces, la semana pasada veíamos, como estamos viendo, los capítulos los hemos dividido de esta manera. Primero vemos en el capítulo 1 la mano de Dios en el dolor, en el capítulo 2 la mano de Dios en la provisión, en el capítulo 3 la mano de Dios en la redención y en el capítulo 4 la mano de Dios en la restauración. Entonces vemos la mano de Dios en el dolor y vimos dos puntos. Dios permite el dolor con propósito y Dios está presente en medio del sufrimiento. Eso es lo que veíamos. El día de hoy vamos a adentrarnos a los últimos dos puntos del capítulo 1. Dios mantiene su cuidado soberanamente y Dios da esperanza aún donde no lo vemos. Pero antes de entrar al versículo 14, ¿han escuchado hablar de la cognoscibilidad de Dios? Es larga esta palabra, ¿verdad? Cognoscibilidad de Dios. ¿Saben lo que es esto? Es una palabra teológica algo compleja, incluso hasta de pronunciar, pero si lo tratamos de hacer muy sencillo para entender, lo que nos dice la cognoscibilidad de Dios es que Dios es incomprensible, pero se ha hecho comprensible en cierta manera para nosotros. ¿Sí me explico? O sea, imagínense esto. Dios es un Dios infinito, gigante y perfecto. ¿Y cómo somos nosotros? Finitos, pequeños, insuficientes, ¿sí? Así que, ¿cómo es posible que una hormiga entienda la grandeza de Dios? Es imposible, no podemos. Así que lo que hizo Dios, por su gracia, es decir, ay, mijitos, como ustedes no van a agarrar, no van a entender quién soy yo, lo que voy a hacer es presentarme a ustedes de una manera en la que concretamente puedan conocer algo de mí. No van a conocerlo todo, pero van a entender quién soy yo y cómo soy yo y qué quiero yo. Así que lo que yo puedo ver de Ruth y lo que podemos observar del capítulo 1 es parte de la cognoscibilidad de Dios. Porque Dios está presentando esto y Dios está diciendo, mira, vean cómo soy yo, conozcan cómo soy yo y cómo yo me estoy moviendo y cómo me manejo aún dentro del dolor de ustedes. Vean cómo Dios actúa soberanamente en esas situaciones de dolor que nosotros ni entendemos, que a veces hasta pasamos por alto. Eso es lo que podemos estar observando aquí. Entonces, veamos el punto número 3. Dios mantiene su cuidado soberanamente. Ruth 1, 14 al 18. Entonces ellas acaban de perder a sus maridos y Ruth les dice, ¿saben qué? A ustedes dos, mis nueras, Orfa y Ruth, que son moabitas, no les conviene venirse conmigo a Belén. Yo voy a regresar ya a Israel, pero a ustedes no les conviene porque son viudas y ustedes todavía están jóvenes. Mejor váyanse y búsquense un esposo por allá en Moab, en su tierra. Y ellas dicen, no, te queremos seguir, queremos estar contigo. Pero ella les dice, miren, a ver, piensen lógicamente. Yo soy una mujer ya mayor. Para que consiga un esposo va a estar complicado. Si lo consigo y si acaso me llego a embarazar, ustedes van a esperar a que mis hijos crezcan para casarse con ustedes. Está bien difícil. O sea, la verdad, ya lo que más les conviene, lógicamente hablando, es regresar. Es lo que ella les dice. Entonces, ellas insisten en quedarse, pero Noemí les revira diciéndoles, no les conviene, váyanse. Entramos al versículo 14 y
Y dice de esta manera: y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y esto es una muestra de cómo Dios mantiene su cuidado soberanamente sobre la vida de personas como Noemí o Ruth. Vean, la historia está siguiendo su camino y ellas están, o sea, el dolor que están mostrando estas nueras es genuino. Extrañamente, estas nueras querían estar con su suegra, y digo extrañamente porque no es normal. Hermanos, ¿cuántas personas conocen que se llevan bien suegra y nuera? Es más, ¿cuántas cristianas conocen que se llevan bien suegra y nuera? Es rarísimo, aún entre cristianos es rarísimo, es difícil ese tipo de relaciones, pero aquí es diferente. Extrañamente, aquí es tan distinto que estas nueras, aunque no les convenía, querían estar con su suegra. O sea, ellas estaban pensando en cuidar a su suegra, y su suegra estaba pensando en cuidarlas a ella. ¿Observan? Y no debemos de ser duros con Orfa, que es la otra nuera, o juzgarla, debido a que la narración nos dice en el versículo 14: Orfa besó a su suegra y ella se fue. Se va Orfa. Porque lo que está haciendo Orfa es que después de esta insistencia de cuidarla, pues dice: bueno, voy a tomar la palabra de lo que mi suegra me está diciendo, voy a seguir su consejo y sigo mi camino. Sin embargo, lo que vemos es, lo inesperado aquí no es que Orfa se haya ido a su pueblo, lo inesperado es que Ruth se haya quedado con Noemí. Eso es lo raro, eso es lo extraño. ¿Por qué Ruth está haciendo esto? Y lo que muchos teólogos mencionan acerca del capítulo 1 de Ruth es que nosotros podemos aprender sobre ella lo que es la verdadera lealtad, que es una palabra que el día de hoy yo creo que está pisoteada. La lealtad de Ruth nos ejemplifica que una persona va a estar consistentemente con alguien independientemente de lo conveniente o inconveniente que pueda hacer. Y en el punto de vista de nosotros le debemos lealtad ¿a quién? A nuestro Dios. La situación es que muchas veces yo prefiero hacer lo que me conviene que lo que Dios quiere. Pero Ruth es una muestra de lo que es lealtad. Ella, aunque lo peor que le iba a pasar es irse a Israel desde el punto de vista humano, porque era moabita, era una pagana, viuda, que se va a Israel, donde los israelitas no pueden estar con las paganas, que le esperaba a esa viuda. Pero ella está mostrando lealtad a su suegra. Ruth es un excelente ejemplo de eso. Ella está caracterizada por una fidelidad a pesar de que haya circunstancias negativas o en contra de ella. Y esto, la Biblia habla de esto, ¿saben? Hay pasajes de la Biblia que nos hablan de estas actitudes de lealtad, de cuidado por las viudas, como un aspecto de piedad. Vean lo que dice Santiago: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha el mundo. ¿Por qué Ruth estaba haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué Ruth se estaba sacrificando de esta forma? Uno, no era por conveniencia económica, porque ¿qué podía darle una viuda ya mayor de edad? ¿Qué representación económica iba a ser para ella? No es como el día de hoy, que si ves a una viuda que se quedó con cierto dinero por su esposo, dices: no, pues me conviene estar con ella, ¿verdad? Porque a lo mejor se quedó con cierta herencia. No es así. Era una mujer que no tenía nada. De hecho, más adelante vamos a ver qué dice esta Noemí: ¿sabes qué? Me fui llena a Moab y regreso a Israel vacía. Señal de que no tenía nada. Entonces no fue por aspectos económicos, fue por aspectos de que a lo mejor Noemí tenía cierto poder en Israel. No, Noemí no era nadie, y siendo viuda era todavía más bajo su nivel social, vamos a decirlo. Entonces,
¿Qué implicaba para Ruth de beneficio seguir con su suegra? La realidad es que nada, al contrario, en vez de beneficios, la vida iba a ser más difícil y más complicada. Así que lo que Ruth está haciendo es pensar en su suegra antes que ella. Ella se preocupa por una viuda en una aflicción. Ruth está mostrando cierta piedad. Y esto es impresionante porque esta es una mujer pagana. No olvidamos esto. Ruth es moabita, es una mujer pagana que en sí no conoce bien la ley del Señor como los israelitas. Ella en sí no tiene esta dirección que tenía el pueblo de Israel de parte de Dios. Y aún así esta mujer está actuando de una forma sumisa y piadosa. Entonces, el texto continúa y el versículo 15, ahí vemos que Noemí dice: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Aquí hay dos cosas sobre Noemí. Podemos ver un aspecto positivo y un aspecto negativo del versículo 15. Lo voy a volver a leer. Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. ¿Qué es lo positivo de aquí? Mira, es destacable que Noemí siga teniendo esta preocupación verdadera por su nuera. Eso es muy positivo. Vemos una preocupación por ella porque obviamente a Noemí le conviene que mujeres más jóvenes estén con ella apoyándola. Pero ella dice: no, vete para allá. ¿Qué es lo negativo de Noemí aquí? Quería ser reunida. No, pero ¿qué es lo negativo? Eso es positivo, pero ¿qué es lo negativo? Que le están mandando la idolatría otra vez. Exactamente. Noemí no debería estar apoyando la idolatría de esta mujer. Si ya Ruth se había casado con su hijo y había conocido aspectos del Dios verdadero, ¿para qué la mandas con los dioses paganos otra vez? Una cosa es decir, continúa con tu vida, pero ella le dice: mira, todavía si quieres, vuelve a tus dioses. Eso es algo negativo de parte de Noemí. Y aquí quiero hacer yo un énfasis, no algo, sacar la liebre del corral. ¿Qué hizo Noemí al decir esto a Ruth? Ella le está dando ¿qué? Le está dando un consejo, ¿verdad? Noemí está aconsejando a Ruth que haga algo. Hermanos, yo estuve hablando durante algunas semanas con la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo sobre la consejería bíblica y les decía algo. Si vemos la Biblia, ¿quién debe aconsejar en la iglesia? ¿Quién debe dar consejo en la iglesia? Todos, porque hay un ministerio llamado el ministerio de los unos a los otros, el ministerio de la exhortación, de la motivación, del ánimo, etc. Todos debemos de estar aconsejando a todos. Y de hecho ni siquiera es una pregunta que debería hacerse, porque tú ves la iglesia, se acaba el servicio, nos ponemos a platicar y ¿qué sucede? Todos empezamos a dar consejos. Si a mí fulanito me dice: ¿sabes qué? Estoy batallando con dolores de cabeza cuando hago esto. Ah, tómate aquello. Ya dimos un consejo. ¿Sabes qué? Me está fallando el carro en esto. Ah, ve con tal mecánico y chécale esto. Ya estamos dando un consejo. Es súper natural que nosotros demos consejos en la vida diaria. Es común. Pero entonces, ¿quién debe dar consejo en la iglesia? Todos. Ahora, ¿quién puede dar consejo? Es muy diferente. Todos debemos estar aconsejando. Pero ¿quién puede dar el consejo? Porque si voy a dar un consejo, debe ser un consejo bíblico o sabio e íntegro. Entonces, ¿quién puede dar un consejo, hermanos? Un hermano maduro que está entregado a la palabra de Dios. Por lo menos que alguien maduro que comprenda el tema en el cual va a aconsejar, ¿verdad? Para que sea bíblico, que sea dirigido por Dios. Aquí Noemí fue muy pronta para hablar y habló sin cuidado. El consejo que ella le dio a su nuera fue equivocado. Y lo que yo veo es que a pesar de la necedad de Noemí, vemos que Dios está cuidando soberanamente a estas dos mujeres. A pesar de que Noemí tiene una boca grande, lo que vemos más adelante es que Noemí es una mujer bocona y quejumbrosa. Algo así, dramática, la verdad. No estoy minimizando su dolor, porque perder a dos hijos de su esposo no es poca cosa. Pero perderlos y estar hablando, quejándose contra Dios, ya es otra cosa muy, muy diferente. Entonces, cuidado, ¿no? Quería nada más hacer ese paréntesis de ser cuidadosos nosotros con los consejos que damos, porque podemos ser como Noemí, decir: mira, lo que más te conviene es esto, pero eso no es lo que quiere Dios, ¿sí?
Versículo 16, pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esa es una respuesta contundente, magistral, por parte de Ruth. Y aquí es donde se nos empieza a mostrar más claramente cómo está acomodando las cosas Dios, ¿no? Por dónde se está moviendo el agua. Él estaba providencialmente trabajando en el carácter de Ruth, en su corazón, y por medio de ese trabajo que está haciendo en ella, está generando una mujer piadosa que se está entregando al Dios verdadero a pesar de ser una mujer pagana. Dice nuestro hermano Luis Contreras, hay un contraste entre las promesas vacías de muchos compromisos humanos frente a la fidelidad genuina de Ruth. Destacablemente vemos la importancia de la transformación del corazón que lleva a acciones sacrificiales. Un ejemplo por parte de Ruth y que nosotros deberíamos de adoptar o imitar es justamente eso, que nuestro corazón se ha transformado generando acciones sacrificiales, o sea, acciones que no me convienen muchas veces. Eso es la integridad, hermanos. La integridad es decir, yo voy a seguir siendo santo o voy a seguir adorando a Dios a pesar de que la situación pueda ser en contra mía. Y esto lo vemos en la vida diaria. ¿Cómo es que yo voy a tratar de ser una persona íntegra en la vida diaria? ¿Cómo puedo ser íntegro en mi trabajo? ¿Algún ejemplo de aquellas pruebas que pueden presentarse en mi trabajo sobre la integridad? Les platico. Yo trabajé en un lugar donde me ponían a hacer ciertas facturas. Había facturas que eran falsas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Hacerle caso a mi jefe con esas facturas falsas? ¿O ser íntegro y decir, no, esto no debe ser así? No digo que seas, también hay que ser sabio, ¿no? Por ejemplo, si en la escuela, los niños que van a la escuela secular van a toparse que cuando lleguen a como a segundo o tercera primaria, si no me equivoco, los maestros van a corregir, les empiezan a enseñar que el mundo fue creado con el Big Bang. Y luego les enseñan la teoría de Darwin de la evolución. Y eso es algo escolarmente que te enseñan y que tú tienes que responder como ellos te dicen para probar, ¿verdad? Ahora, una cosa es ser íntegro y decir, yo no creo absolutamente en eso. Y otra cosa es ser sabio y decir, aunque yo no creo en eso, yo sé que tengo que pasar este examen y voy a responder lo que ellos me dicen para pasarlo, aunque yo sé que es mentira. Porque si tú respondes mal eso, nunca vas a pasar de año. Nosotros sabemos que es una mentira. Ahora, ¿quieres evitar eso? Pues hay otras alternativas a la escuela secular, si quieres evitar eso. Pero es algo que en la retícula de la escuela secular te van a pedir que respondas. Entonces uno hay que ser sabio e íntegro, las dos cosas al mismo tiempo. Vean lo que menciona el pastor Josías Gauman, dice, la frase, tu Dios será mi Dios, entendía como una decisión pública y consciente de cambio de religión, de pueblo y destino, es comparable con el bautismo moderno. Es un compromiso de vida que no vuelve atrás. Ese es el tipo de compromiso que estaba haciendo Ruth. Ella estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo dejo atrás mis tradiciones paganas, mis dioses paganos, mi religión, mi pueblo y mi destino pagano, y ahora en lugar de entregarme a lo que antes era lo normal con los moabitas, me ajusto al tipo de vida israelita. Ahora voy a entregarme al Dios verdadero en lugar de aquellos dioses que yo tenía como pagano. Hay un teólogo que dice que este es un conmovedor ejemplo de lo que significa romper totalmente con el pasado. Como Abraham, Ruth decidió dejar la tierra idólatra de sus ancestros para ir a la tierra de promisión. Entonces vean, versículo 17, Ruth 1:17, continúa la respuesta, dice, donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Entonces, no solamente Ruth está mostrando esta piedad de decir, no, yo ya no voy a ir a esos dioses paganos, sino que yo soy el Dios verdadero. No solamente está mostrando esta vida sacrificial de decir, me importa más el bienestar de mi suegra que el mío, sino que es una mujer de carácter y convicciones firmes. ¿Se dan cuenta? Vean cómo le habla Ruth.
donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Es una mujer firme. Sujel Michelin dice que es notoria la fidelidad extraordinaria de Ruth. Aunque legalmente podía quedarse ahí en Moab, ella escoge el camino más difícil y lo hace por amor a su suegra. ¿Qué? ¿Amar a tu suegra? Sí, por amor a su suegra. Su juramento es tan fuerte como lo más absoluto, mostrando la entrega personal radical que Dios valora. Y eso es que dice nuestro hermano Michelin, es verdad. Dios valora mucho la entrega personal radical que nosotros tenemos a Él. Y nuestra entrega al Señor se ve evidenciado en lo que yo hago acá. Porque yo puedo platicar con la gente y todos van a decir, yo estoy entregado a Dios. Y luego ves sus vidas y dices, no es cierto. Ayer platicaba con los jóvenes, tuvimos una reunión y hablábamos sobre la importancia de que la Biblia sea la que cambie tu forma de pensar. O sea, la Biblia va a informar tu filosofía, para que tu filosofía te diga cómo debes de sentir y entonces eso te diga cómo debes de caminar, cómo debes de vivir. La cosa es esta: si la Biblia es lo que va a imperar en mi filosofía, o lo que debe de hacer imperar, yo tengo entonces que leer la Biblia. ¿Cómo voy a cambiar mi filosofía si ni siquiera la estoy leyendo? Y les digo, cuando Abby y yo éramos novios, la Abby me mandaba cartas, porque no nos tocaba todavía tanto lo del celular, ¿no? En vez del WhatsApp, pues estaba a ponerla gratis en los mensajes nada más, pero me mandaba cartas y yo a ella. Entonces, yo recibí una carta de Abby y la olía. ¿Saben por qué la olía? Pues le ponía perfumito la Abby, la olía. Y luego le ponía calcomanías, ponía un osito y yo, ay, ¿por qué pone un osito? ¿Me está diciendo que soy tierno? ¿Qué onda? Luego escribía, yo leía cada frase, ¿por qué puso la coma aquí? ¿Por qué aquí tiene un signo de admiración? Me está diciendo algo con intensidad. ¿Por qué aquí la I, en lugar del puntito, puso un corazón? O sea, analizaba estos detalles. ¿Sabes por qué analizaba estos detalles de la carta? Porque me interesaba, y me interesa, ¿no? Y amaba y amo a Abby. O sea, porque yo quiero saber qué quiere esa mujer de mí, qué piensa esa mujer de mí. Entonces yo les decía ayer a los jóvenes, ¿qué hay de Dios? Dios aquí escribió para nosotros. Con esa importancia leemos a nuestro Dios y buscamos que nuestro Dios cambie nuestras vidas. O sea, si yo leo diciendo, wow, mira esta parte de lo que está diciendo el Señor, lo que me está diciendo, lo que puedo aprender de Él, cómo es Él, cómo tengo que responderle. O le hacemos como muchos de, domingo, vámonos a la iglesia, porque toda la semana ni toco la Biblia. Entonces todo lo que estamos viendo en esta historia es el verdadero poder soberano de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Ya que en alguna manera las trabas, vamos a decir, por parte de Noemí, o su insistencia, la decisión de Orfa, parecían de mucho peso para que Ruth tomara la decisión de regresar a Moab. Pero no, el plan de Dios era diferente. Y Él había trabajado en Ruth haciéndola una mujer diferente. Finalmente vemos el versículo 18 y dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Noemí se rinde y dice, bueno, pues entonces nos cuidamos mutuamente y a ver cómo le hacemos por allá en Israel. El autor menciona que por fe Ruth superó las barreras que estaban puestas frente a ella. Como dice el verso 18, Ruth estaba decidida. Ella ya había tomado una decisión firme de acompañar a su suegra y seguir a Dios, porque ella había cambiado su aspecto religioso y espiritual también. Entonces, hermanos, hasta aquí, observando lo que es el primer punto, Dios mantiene su cuidado soberanamente. ¿Alguna duda? Recuerden, vemos que Dios mantiene su cuidado soberanamente porque a pesar de tantas situaciones que empujaban a que Ruth regresara, Dios sigue manteniendo esta convicción firme en ella y la sigue guiando a ellas dos hacia un destino muy diferente. Entonces, ¿preguntas o comentarios en este punto? Muy bien. Si no los hay, Todavía envía cartas a vida. ¿Cuántas cartas fueron? Y ahora hay WhatsApp. ahora ni hablamos por WhatsApp porque estamos todo el día juntos. Es
Esas cartas no tenían final y continúan. Ah, exacto, hermano, eso. Gracias, gracias. Justamente así. Bueno, vamos al último punto de nuestro capítulo 1 de Ruth. Lo que vemos aquí es que Dios da esperanza aún donde no lo vemos. Vean lo que dice el versículo 19 al 22. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y vean, ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y ahí termina el capítulo 1. Entonces, ellas inician esa ardua jornada, porque dice el versículo 19: caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Entonces, denota incluso un poco la exposición que tuvieron como mujeres al realizar este viaje, ¿no? Que posiblemente era algo peligroso, siendo dos mujeres solas, viudas, pero lo bueno y lo importante es que están regresando a Israel. Malo hubiese sido quedarse en Moab. Recordemos, Moab es una nación pagana y la influencia pagana estaba imperando en Israel. Y parece que a raíz de observar ese texto nos dice que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían: no es esta Noemí. O sea, además de que aparentemente conocían a Noemí, el que la gente se diera cuenta que venían sin sus esposos era motivo de tristeza para todos. La gente ya se daba cuenta rápido: mira, una mujer sola no es normal. No es normal que veamos una mujer sola, y si vemos una mujer sola nos conmovemos porque sabemos la difícil vida que van a tener. Como les digo, ser viuda era señal de mucha inseguridad. Versículo 20, ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y aquí es donde les digo, Noemí la verdad era una mujer algo dramática. Era una mujer que a pesar de que entendemos que debió haber sentido mucho dolor, su actitud estaba siendo de queja contra Dios. Y es extraño, porque Noemí como que tiene aspectos positivos y negativos al mismo tiempo, porque vemos positivamente de que está reconociendo aspectos teológicos acerca del Dios verdadero, pero respondiendo mal a la prueba que Dios le ponía, porque dice, es como aquellos que agarran el látigo: ay, pobre de mí, en lugar de buscar, bueno, pues ahora qué hago con esta vida que Dios me ha dado, a pesar del dolor que tengo, ¿qué hago para Él? Se ve como que se victimiza en vez de tener contentamiento. Sí, por supuesto, cero contentamiento, ¿no? Porque vean más adelante lo que va a decir Noemí. Fíjense, el nombre Noemí significa dulzura o agradable. Entonces, ella en su duelo y en su queja contra Dios por la situación que ella tiene, dice: no, ya no me llamen Noemí, que es dulzura o agradable, me van a llamar Mara, porque Mara significa amargura. Observan, o sea, vean el tipo de perspectiva con la que ella está viendo su vida. Y a veces uno no tiene tanto cuidado, pero la amargura es algo sumamente peligroso en la vida de nosotros. ¿Saben por qué la amargura es tan peligrosa? Porque la amargura se genera muy dentro de nosotros, vamos a decir, en nuestro corazón, con nuestra mente. Y es muy sutil, a veces ni siquiera la queremos reconocer. Pero como todo pecado, es un cáncer. Entonces poco a poco va entretejiendo más hilos, va creciendo esta amargura y te va generando más cosas en tu vida. La amargura puede empezar por un sentimiento y terminar por un asesinato. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo lo vi en Caín. ¿Recuerdan a Caín y Abel? Él le amargó que Dios viera con buenos ojos la ofrenda que le entregó a Abel y que no viera con tan buenos ojos la ofrenda que le entregó. Y eso, que él fue negligente, o sea, fue su culpa. Entonces, la amargura que él tenía en su corazón generó que seguramente pensara y envidiara a su hermano a tal punto que mejor lo mato. Y solo por una situación de amargura. Entonces vemos que ahora ella se llama a sí misma Mara, denotando esta amargura. Y es interesante que ella, cuando se refiere a Dios como el Todopoderoso,
cuando la palabra que utiliza ahí en el versículo 20, si ustedes se van al hebreo original, esa palabra todopoderoso nos está diciendo o está hablando del poder de provisión que tiene Dios. O sea, qué extraño, ella está reconociendo que Dios es un Dios que te provee, pero quejándose contra el proveedor. O sea, ella dice, sí, Dios está proveyendo para mí y Él es el que me sostiene, pero me quejo por cómo me sostiene y cómo me está proveyendo. Qué incoherente, ¿no? Pero ¿saben que a veces somos así nosotros? A veces decimos, no, yo voy a estar contento hasta que tenga esto. O voy a ser feliz hasta que tenga esta posición económica. Yo voy a tener paz hasta que mi salud sea de esta forma. Yo voy a estar bien hasta que se haya arreglado esta situación de relaciones familiares. Mira, hermano, si tú estás basando tu paz y tu gozo en cosas como esas, mucho cuidado. Porque cuando lo pierdas, lo vas a perder todo. Por eso Dios dice, no, construye tu casa sobre la roca, no sobre la arena. Tú básate y sostente en Cristo, no en lo demás de la tierra, porque eso de la tierra es como el humo. Tú no lo vas a agarrar, se desvanece, se va, en un abrir y cerrar de ojos. Yo amo a mis hijas y yo sé que las amo mucho, pero si las pierdo, yo no debo de hundirme en un vacío. Porque hay gente que pierde a sus hijos y su vida se va al vacío por completo. Que es una situación difícil, por supuesto, son nuestros hijos, pero si yo estoy basando mi vida en ellos, me va a pasar eso. Si yo estoy basando mi vida en el Señor, me voy a sostener en medio del dolor. Entonces, vemos que ella no está recibiendo bien la prueba que Dios le está dando. Y ella es en cierta manera también culpable de haber seguido a su esposo a Moab. Entonces, el desastre que él le había enviado no se pudo haber evitado, ¿no? Noemí tenía tal fe en Dios y sabía que él participaba activamente en su vida. Ella sabía que las cosas difíciles que experimentaba era porque Dios lo permitía, porque lo está reconociendo en esa frase. Su dolor era verdadero y es evidente que tomaba a Dios con gran seriedad, pero eso no exime la queja que ella tiene contra Dios. Vean el versículo 21, ella continúa, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿A quién está culpando de esa situación? Es tu culpa, Dios, que yo esté vacía ahorita. Luego dice, ¿por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor, otra vez lo acusa a él, ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso, otra vez lo acusa a él, me ha afligido. Y como les digo, es bien positivo y negativo los dos aspectos, porque es destacable observar cómo Noemí reconoce aspectos, atributos del Dios verdadero, y lo hace con una buena teología, pero con la actitud equivocada. ¿Y saben qué estaba pasando con Noemí? Ella se puso los lentes del dolor. ¿Saben qué es esto? Ella estaba viendo todas las cosas y diciendo, no, el centro soy yo, y vean mi dolor, y lo importante soy yo, y si no cambia mi situación, vean todos mi dolor. El día de hoy escuchamos gente con depresión, con ansiedad, con estrés, con nervios, que tienen que ir a los supuestos psicólogos, ¿no? ¿Por qué ahora hay tanta ansiedad, depresión, nervios y estrés? ¿Por qué será? Pareciera que antes no había tanto. ¿Por qué ahora lo abunda? ¿Por qué ahora todos los niños tienen TDAH, supuestamente? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Será que todos se están enfermando? El problema es que se ha llamado eso una enfermedad. Y no confundamos, yo estoy consciente de que hay situaciones fisiológicas que provocan depresión. Hay situaciones fisiológicas que provocan ciertas cosas. A veces, por ejemplo, la mujer cada mes se va a enfrentar a situaciones difíciles porque hormonalmente van a provocar cosas en ella. Y es inevitable. Pero esto no significa que te dé la licencia para pecar. Que mi esposa ciertos días del mes esté más vulnerable a enojarse o entristecerse no significa que tenga permiso de enojarse y entristecerse. Dios no te dice no te enojes a menos que te haya visitado Andrés. Dios no dice eso. Dios dice que estés gozoso en todo tiempo. Entonces, Noemí y muchos de nosotros lo hacemos a veces,
estamos en una situación de dolor y se ponen los lentes del dolor y no salgo. Yo estoy como los caballos. ¿Han visto los caballos que van caminando por la calle y tienen unas cositas aquí para no ver a los lados? Es para que nada más se enfoquen allá al frente. A veces yo estoy así, no estoy viendo nada más que mi dolor y es lo único en lo que me enfoco. Decía Miguel Núñez que a veces la gente sufre como sufre porque quiere, porque nada más se está enfocando en ver cómo sufrir o ver cómo está sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando la situación es difícil y parece que no hay salida? ¿Qué sería lo más conveniente para los creyentes hacer? ¿Llorar? ¿Quejarnos como Noemí? Y con el psiquiatra. ¿Ir con psicólogos o psiquiatras? Entendí, ¿verdad? O sea, aquí ya lo mencionaron, haciendo un punto solamente aquí, sacando la liebre del corral otra vez. Los psicólogos y los psiquiatras, es más, miren, no atacamos a la gente, sino atacamos su sistema. El problema es su sistema de filosofía. Si alguien quiere ser psicólogo, pues está bien, yo quiero ser Superman, ya está bien. Pero el problema de los psicólogos no es que ellos son psicólogos, el problema es que la psicología trata de tratar sistemas del alma, cosas del alma. La psicología no puede tratar el alma. La psicología a veces está tratando de dar una medicina a enfermedades mentales, lo cual me parece un poco incoherente. ¿Cómo se va a enfermar la mente? ¿Cómo analizas que la mente se enferma? Porque la mente es intangible, ¿eh? Es más, ¿cómo describes la mente? Es bien difícil describirla. ¿Por qué? Porque es intangible. Pero como se enfermó la mente, voy a darle una medicina tangible. ¿Cómo vas a tratar algo intangible con algo tangible? Si no puedes analizar la mente como tal, ¿cómo le vas a dar una medicina a esa mente? Eso es a lo que me refiero con la psicología. Por eso tengo tantos problemas con ella. Porque ciertamente te puede ayudar a darte estadísticas de comportamiento, pero no te puede ayudar a tratar cosas espirituales que Dios las trata. Esa es la cosa. Y la psicología está tratando de quitar a Dios de su lugar y decir, no, nosotros tomamos el lugar ahí. Pero no, esa es parte de Dios. Dios trata esos aspectos espirituales. Y hace más daño porque etiqueta como enfermedad asuntos espirituales. Y eso confunde más a la gente y busca una solución errónea. Y volviendo a lo mismo, la mente no se enferma. Hay daño cerebral que es diferente. Claro. Pero la mente no se puede enfermar. Claro, uno puede tener problemas neurológicos, pero eso es algo tangible. Estamos hablando literalmente de una parte del cuerpo, del cerebro, que es muy distinto. Por ejemplo, ¿sabes cómo le llama la psicología a aquel que toma mucha cerveza? Feliz. Sí. Esa no era. Le llama alcohólico, ¿no? ¿Sabes cómo le llama a Dios? Borracho, borrachera. Porque Dios lo trata como pecado y la psicología lo trata como enfermedad. La psicología dice, está enfermo de alcoholismo. Y Dios dice, no, está pecando de borrachera. Dios te da la responsabilidad del pecado, la psicología te lo quita diciéndote, no, es el contexto, no eres tú. Por eso, ¿no? Pero vamos al punto, entonces, ¿cómo le hago yo si yo estoy poniéndome estos lentes del dolor? Como lo hace Noemí. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que quitarme esos lentes del dolor y abrir mi panorama. El problema es que cuando sufrimos nos fijamos nada más en eso. Sufrir mi enfermedad, me fijo en mi enfermedad nada más. Perdí mi trabajo, me fijo nada más en lo económico. Falleció un pariente que seguro es muy doloroso, me fijo nada más en ese pariente que perdí. Y no, hay una persona que perdió a su hija y le decían, hey, es doloroso lo que te pasó, pero tienes otra hija. Y esta persona seguía en su duelo, hey, pero espérate, tienes otra hija, no puedes hacer esto. ¿Qué va a hacer de ella? Entonces, es abrir nuestro panorama y decir, o sea, de verdad podemos decir que Dios nos tiene en una situación donde yo no puedo ver bendición en mi vida. ¿Alguno de ustedes ha vivido lo que Job vivió? Si no es así, es bien difícil decir que no hay bendición en nuestra vida. Y aún Job, perdiendo su dinero, todo su dinero, perdiendo su salud, su esposa le dice muérete, perdió todos sus hijos, quedó exiliado prácticamente de la sociedad. A pesar de todo eso, dice Job, recibiremos el bien del Señor y no vamos a recibir el mal. Para que vean, es lo que el Señor nos está enseñando.
Sin embargo, el versículo final del capítulo hace que toda la oscuridad que se percibe al ver todas estas situaciones bien devastadoras nos brinda esperanza. Por eso este punto lo titulé Dios da esperanza aún donde no lo vemos, porque vean cómo termina la parte final en el versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita. Eso ya es un aspecto positivo. Vuelven a Israel y regresando así de los campos de Moab llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es importante. Dios permitió que ellas regresaran justamente en un momento de abundancia de Israel, cuando habían estado en hambruna antes. Dios permite que ellas lleguen en un punto crucial como sociedad para Israel, porque cuando ellos estaban en la siega de la cebada, implicaba en ese momento, en ese punto, hay abundancia en el país. Es un buen momento para estar ahí. Y es justamente en ese momento que ellas llegan. Dios no era enemigo de Noemí, sino que gracias a su soberana providencia, Dios estaba obrando a favor de ambas viudas. En realidad, lo que ella percibía como escasez era el inicio de abundancia para su vida, aunque no lo pudiese ver así. Yo recuerdo cuando Abby y yo recién nos casamos, pues planeamos, dijimos, bueno, pues económicamente estamos 2, 3, vamos a tener una hija. Y tuvimos la primera hija. Gracias a Dios nos hizo ser muy fértiles. Que en el momento donde dijimos hay que tener hijos, vámonos, pum, nace la Elizabeth. Luego, agarro un trabajo yo que está más o menos bien. Ahí trabajaba en el Trapiche en ese tiempo, me acuerdo. Y llega la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Pues Trapiche es una IAP, es una institución de asistencia privada, creo que se dice. O sea, este lugar no es con fines de lucro, no lucra, no tiene dinero, sino descarga fondos del gobierno a base de proyectos. Pero con la pandemia se acabó todo, no había nada que hacer, no podías tener gente en el lugar. ¿Y saben qué sucedió? Nos corrieron como al 75% de los empleados, nos liquidaron a todos. Me quedé sin trabajo en plena pandemia con esposa e hija. Me quedé sin trabajo durante 6 meses. Casi lloro yo. No, lloraba. No, a lo que voy es esto. Yo me sumí en el dolor. Yo me puse los lentes del dolor. Yo nada más veía la situación. Decía yo, o sea, estudié tantos años la universidad. Y eso que a mí nunca me gustó estudiar. Dice mi mamá que yo desde que me despertaba, desde que empecé a ir al kinder, le decía a mamá, no quiero ir a la escuela. Esas eran mis primeras palabras al despertar. Desde el kinder hasta la universidad. No quiero ir a la escuela. Entonces decía yo, me maté estudiando esta carrera que ni quería. En mi mente decía eso. Estoy sacrificándome en trabajos que ni quería para al final perderlo todo y no tener economía. Y haber planeado tener una esposa con una hija y ahora no poder darles lo que ellas merecen. Entonces para mí era frustrante. Y luego la esposa que me dio, no sé. Entonces, yo recuerdo que ya en un punto muchas personas se acercaron, hermanos, a exhortarnos, a animarnos, algunos pastores, esposas de pastores, me acuerdo muy bien, y empezamos como que a decir, pues bueno, si Dios nos tiene así, pues lo recibimos y va para adelante, vamos a ver cómo sale la cosa. Agarré un trabajo, pero es el peor trabajo que he tenido en toda mi vida. He tenido muchos jefes malos, pero esta jefa era abominable, hermanos. Uno podría verla finita, la muchacha esa, pero vieran, era un demonio. Era tremenda esta mujer, tremendamente mala. Y yo me estaba muriendo, literal, estaba todo flaco, ¿verdad? Porque no comía, o sea, estaba todo estresado. ¿Ven lo que hace la mente? Estaba todo estresado por la situación, porque ponía mis ojos ahí. Y llegó un punto donde ya económicamente estábamos súper mal. Me habían prometido algo en el trabajo y no me lo dieron. Hasta ya venía otro bebé en camino porque supuestamente iba a ganar más dinero y no llegó nunca. Y ya todo parecía que iba a ir mal. Y me acuerdo que de repente una mañana le digo a la Abby, ¿sabes qué? Viendo las finanzas, vamos a cortar el internet. Ya no podemos seguir pagando internet, vamos a quitar el internet. Y ¿sabes qué? Vamos a cambiar lo que vamos a comprar de comida. Hay que comprar más arroz y frijol para llenarnos con eso porque estamos batallando mucho. Y nos invitaron a desayunarnos un pastor con su esposa y fuimos. Y como no tenía datos yo, me estaban marcando por teléfono unas personas y no contesté, no me di cuenta. Hasta que ya llego a mi casa y me marca mi papá, me dice, hey, te están buscando por teléfono, ¿qué onda? Ah, no, es que estaba afuera. Ah, pues te van a marcar. Ya de repente ya iba a cancelar algunos servicios de la casa y me marcan por teléfono. Y me marcan de
él trabaja donde estoy ahorita. Me dice, no, ¿y sabes qué? ¿Quieres trabajar aquí? Te ofrecemos esto y acá y allá. Y prácticamente era una situación completamente diferente a la que estaba viviendo. Y para mí fue como un cambio total. De hecho, sin ser muy romántico, cambió mi vida a partir de ese momento. El Señor permitió que esa situación cambiara mi vida. Entonces así es como el Señor está trabajando en estas mujeres. Ellas están viendo puro dolor y pura escasez a su alrededor, pero vemos cómo Dios está preparando el camino de abundancia para ellas. No digo que soy rico ni nada así, ¿verdad? Pero la verdad el Señor nos tiene muy bien, gracias a Él. Vean lo que dice el Salmo 42:11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Que espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. O sea, mientras yo espero en la situación difícil, lo sigo glorificando, lo alabo. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. No importa tu situación complicada, Él es tu Salvador. Él es el Dios poderoso. Prácticamente te está diciendo, mira, tranquilo, aquí tengo las cosas yo. Está difícil, sí, pero yo lo sigo teniendo aquí, así que no pasa nada. Como creyentes tenemos la certeza de un Dios cuidador, de un Dios proveedor, de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios que consuela y de un Dios que da esperanza. Y un Dios de abundancia, pero no confundamos. A veces nosotros tratamos de ver la abundancia siempre como cosas materiales. La mejor abundancia que tú puedes tener es espiritual. Es más, tú puedes no tener nada en la vida y estar bien con Dios y estar con paz y gozo. Y hay gente por fuera que puede tener todo lo que tú quieras terrenalmente hablando y estar vacío. ¿Qué por ejemplo que Salomón? Salomón fue un rey que era el más rico de su tiempo. Era tan rico que la gente se impresionaba. Hacía cosas de oro por ahí, construía cosas de oro. No solamente era rico, era respetado. Los otros reyes venían ante él y lo respetaban y le buscaban consejo por lo sabio que era. Y además, ¿sabes cuántas mujeres tuvo este hombre? Ya ahí no digo que sea positivo, pero tuvo entre todas 1000 mujeres. 1000, pobrecito dicen por allá. Tuvo 1000 mujeres. O sea, si con una no te la acabas, no es cierto. No, pero 1000, o sea, a lo que me refiero, este hombre probó de todo lo que tenía acceso de manera terrenal. Pecaminosamente, claro que sí. ¿Un hombre debe tener más de una mujer? No. El Señor nunca aprobó la poligamia. Él siempre fue monógamo, el Señor. Si no, no hubiese hecho Adán y Eva. Hubiese hecho Adán, Eva, Estela y otras más. Pero no. Entonces vemos que a pesar de que Salomón lo tuvo todo, tú lees sus palabras en Eclesiastés y dice, ¿qué dice Salomón? Todo es vanidad. Él hasta asqueado parece que habla de las cosas terrenales. Dice, no, todo es vanidades. Es basura. Entonces, el problema mayor de Noemí no era económico, no era que era viuda, no era de salud, no era de relaciones. ¿Cuál era el problema mayor de Noemí? Era espiritual. Su problema era espiritual, por eso estaba quejándose con Dios, por eso no veía la situación correctamente. Básicamente ella estaba viendo su vida con los lentes de dolor, de víctima, de pesar, pero no con los lentes de entender que ese Dios poderoso también era capaz de restaurar su vida. Ella no veía eso. Parece que ni siquiera veía esa posibilidad, a pesar de que lo reconocía como todopoderoso y proveedor. Vean lo que dice Romanos. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. Él es el único que te puede llenar de gozo y paz. En el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice el pastor Sugel, es destacable la señal divina en el regreso de ambas a Belén en el comienzo de la siega, preparando el escenario para el encuentro redentor con vos. Recuerden que les platiqué que Ruth es como una novela bien padre. Haz de cuenta que estás viendo Televisa. Ahí, ese es el William Levy, o el Henry Cavill, como lo quieras ver, ese voz. Es una chulada de personaje. Y la futura línea davídica, o sea, lo que Dios estaba haciendo con ellos era presentar la futura línea de descendencia que iba a llegar hasta el Mesías. Imagínate. Pueden verse la soberanía de Dios al orquestar cada detalle, revelando providencia en los tiempos difíciles. Y Miguel Núñez dice,
Es notoria la fidelidad extraordinaria de Ruth, aunque legalmente podía quedarse. Ay, perdón, no. Este lo puse mal. No, ya lo había leído. Aquí lo tengo. El ciclo agropecuario de la siega simboliza el inicio de la provisión. Regresó justo en este momento y eso demuestra el don de Dios. Hay momentos en que Él abre puertas invisibles y esto lo hace para proveer esperanza. O sea, el Señor muchas veces, tú puedes estar en una situación complicada y Él está orquestando todo para que tú seas lleno o abundante espiritualmente, pero tú no lo estás viendo en ese momento. Es invisible para ti en ese momento, pero el Señor está trabajando en tu vida muchas veces. Entonces, concluyendo, el capítulo 1 de Ruth revela cómo la mano de Dios actúa incluso en medio del sufrimiento. Noemí enfrenta una amarga temporada de pérdidas, pero la fidelidad de Ruth y su decisión de no abandonarla marcan el inicio de un giro providencial. Va a cambiar la trama por completo que estamos viendo. Aun cuando el dolor nubla nuestra visión, Dios sigue obrando en soberanía, cuidado y fidelidad. Él no ha terminado la historia. Como reflexión, recordamos las palabras de Ruth, que resumen una fe firme en medio de la incertidumbre. ¿Qué palabras? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, le dice Ruth a Noemí. Es una declaración que anticipa cómo Dios puede transformar el dolor en redención. Y eso es justamente lo que vemos en los siguientes capítulos. Aquí, de hecho, la parte más oscura y triste del libro de Ruth es esta. De aquí en adelante todo cambia. Y es donde empieza, ahora sí, se pone buena la historia. Y como les digo, Televisa, la pobre con el rico. Se va a poner muy padre, van a ver. Ya más adelante lo vamos a ver en los siguientes capítulos.